Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Contextuales desde Adentro. Hoy les traigo una súper entrevista con un grandísimo referente de la terapia de aceptación y compromiso en habla hispana, que es nada más y nada menos que Fabián Maero, que escribió numerosos libros y tiene una gran y extensa experiencia tanto como clínico como docente. Eh, y nada, hoy va a venir acá tan generosamente a Contextuales desde adentro a eh, compartirnos un poco de esa sapiencia, de esa sabiduría que ya nos transmite en sus libros, en sus cursos y en cada entrevista que escuchamos hablar. Sin más preámbulos, vamos a ello. Contextuales desde adentro, tu lugar para conectar con la psicología contextual. Un podcast de Ana Karenina Alvarenga. Bueno, bienvenido Fabián. Para Oh, mi audiencia, hoy tenemos el gusto de estar acá con Fabián Maero, que muy gentilmente aceptó estar acá en Contextuales desde adentro. Y antes de comenzar con esta entrevista con alguien que tiene tanto que ofrecernos y tanto que decir, quiero presentarlo un poquito. Eh, Él es Fabián Maero, psicólogo clínico argentino, terapeuta y formador en terapias contextuales. Es referente en ACT en el ámbito hispanohablante, integrante del grupo ACT Argentina, autor y coautor de libros de referencia como Croquis, Apostillas, Activación Conductual, Terapia de Aceptación y Compromiso con Adolescentes, entre otros. Y en su trabajo clínico y docente pone especial énfasis en el diálogo entre la práctica clínica y sus fundamentos como la RFT. Y la verdad, la verdad que mira te vos. cuento que la audiencia de Contextuales desde adentro me puso específicamente que quería tenerte en el canal, Fabi. Oh, Así que nada, te agradezco mucho que estés acá para poder brindarnos tus conocimientos y que cualquiera que escuche, yo sé que le va a servir mucho. gracias por la invitación. Me alegra, me alegra estar aquí por muy confundidos que estuvieran a la hora de invitarme. Me alegra de todos modos estar aquí. Ah, Pero bueno. bueno. Bueno, Fabi, en realidad uno de los motivos por el cual quise invitarte es porque desde que empecé ACT, en realidad he tenido contacto con tus clases, con todo el material que vos siempre tan generosamente tenés facilitado, desde la página del grupo ACT y en YouTube, etcétera. Y me gustó mucho una clase a la que asistí de RFT, de introducción a la RFT que hiciste. Entonces, quiero hacerte algunas preguntas sobre el tema. Y tengo acá Ajá. la pregunta, así que, eh, bueno, decime un poco. Una de las cosas que suele pasar con la RFT es que es un poco intimidante para las personas. Es bastante intimidante, tipo, hay como el mito del libro, el lila, el que del color lila, de verdad que yo de ver luego ya te quedas así un poco más paralizado, no quería ni abrir la cosa, ¿verdad? Entonces, desde tu experiencia, contame un poco, ¿qué cambió en tu práctica clínica cuando empezaste a conocer un poco más la RFT, a ahondar un poco más en estos temas y a explicarlo, ¿verdad? Porque realmente vos lo traducís a un lenguaje bastante accesible. Em, sí, al menos intento. Creo que trato de entenderlo y comparto un poco lo que he entendido. Lo cual probablemente sea erróneo y equivocado, pero al menos tiene como coherencia interna. Está mal, pero prolijito. Eh, ¿Qué cambió cuando empecé a trabajar? Yo no sé yo no sé si empecé a incorporar RFT en algún momento. Empecé a leer ACT y RFT casi al mismo tiempo, porque fue por la misma época. Porque además cuando empecé a estudiar ACT había muy pocos textos. Realmente había, no sé, 10 libros, no había mucho más que eso en total de ACT en el mundo, y uno de esos era el libro de RFT. De manera que muy rápidamente uno se desencontraba, bueno, ya leí esto, bueno, me queda esto. De manera que empecé a leerlo bastante, desde un momento bastante temprano. Em, yo diría que quizás el principal aporte o el más significativo, o al menos el que mejor puedo reconocer
de RFT es el traer una cierta atención sobre el lenguaje, ¿sí? Ok. El despertar una cierta conciencia del papel del lenguaje en los fenómenos clínicos. Yo creo que ese es ha sido el principal mérito clínico. No tanto, o más bien, no necesariamente la respuesta que RFT da, sino más bien que la pregunta que se realiza, que es de qué manera está estructurado este fenómeno o de qué manera participa la estructuración verbal simbólica sobre este fenómeno, me parece que la pregunta es lo valioso. ¿Sí? Es decir, Ok. cómo está siendo conceptualizado esto, cómo está siendo abordado esto, cómo está siendo tratado este evento, cómo está siendo comprendido. Y Ujú. comprendido siempre en términos verbales, en términos simbólicos. ¿Qué significa este evento para la persona? Y, y me parece que en un sentido, el principal aporte ha sido este, el orientarme de una manera hacia el lenguaje que muy a menudo resulta opaco y transparente, digámoslo al revés. El lenguaje a menudo resulta transparente, en el sentido de no lo vemos, lo Ujú. atravesamos, lo usamos, pero no lo vemos. Sí, vemos, hablamos de significado, hablamos de interpretaciones, pero rara vez hay una, como decía antes, con una terminología que es un poco errónea, pero me chupa un huevo, eh, tener una cierta conciencia del lenguaje. Y entonces digo, es esto, me parece lo que RFT me ha dado, una cierta conciencia del lenguaje, hacer que eso que es transparente se vuelva un poco más opaco, se vuelva un poco más tangible y, y obligue a considerarlo de una manera un poco más corpórea, Claro. de una manera un poco más concreta en lo que está pasando. ¿Sí? Algo que de pronto estaba como en el medio, como el aire, de pronto es como notas el aire en donde estás y, y le añade una nueva dimensión a lo que uno está haciendo. No necesariamente creo que te vuelva mejor o peor, te vuelven, Mm. me parece un poco más alerta a ciertas cosas. Es como que se incorporan nuevos elementos. Después lo que uno haga con eso es otra historia, pero supongo que de todas maneras como añadir una nueva dimensión o añadir un nuevo aspecto, para mejor decirlo, a la práctica clínica, creo que trae ese beneficio, ¿no? Te enriquece algo. Después, insisto, lo que uno haga con eso es otra historia. Por ahí se pueden descubrir nuevas maneras de meter la pata. Quizás esa es la historia. Ok. Ahora he descubierto una nueva forma de equivocar o he descubierto nuevas formas en las cuales también puedo estar equivocado. Eso De hecho, es ganancia, es ganancia. de hecho, esa va un poco con la siguiente pregunta, que es lo que lo que pienso. ¿Encontraste que ACT, sin tener manejo de la teoría de los marcos relacionales, de conducta verbal, se puede quedar corta? Am, quiero repetir algo que dije recién, enfatizar algo que dije recién. Ok. Yo creo que RFT es una respuesta, es una forma de respuesta frente a la Ujú. pregunta de cómo participa el lenguaje en estos fenómenos. Ya, Para sí. decirlo un poco más sencillo. Esa es una. RFT es una respuesta. ¿Sí? RFT es un abordaje post-skinneriano del lenguaje y la cognición, que es es el subtítulo del Del libro de libro. RFT, el libro Violeta. Eh, Supongo que debe ser libro Violeta, cosa no sé, porque lo he tenido siempre en fotocopia. ¿Qué querés que te diga? Nunca supe de qué color eran las tapas. Pero, pero bueno, es una forma de explicar el funcionamiento del lenguaje en términos conductuales, en términos finos. Yo insisto, creo que es más importante la pregunta ya, que cuál sea la respuesta particular. ok. Lo que creo es que el trabajo con ACT o Ujú. con cualquier otro abordaje para ese caso, para el caso, creo que se ve beneficiado si tenés un abordaje coherente, consistente
sobre el lenguaje, porque es nuestra herramienta central. Lo central que Claro. hacemos No es se limita hablar y a... hacer. Digamos, lo Claro, que yo hago principalmente con mis pacientes es hablar por un lado y por otro lado hacer algunas cosas, tiene que ver con los movimientos, con lo que uno diría no vocal, no claro. sería no verbal, pero sí no vocal. Eh, y son mis dos herramientas de trabajo, lo que digo, lo que hago. Entonces, tener una buena conceptualización sobre lo que digo y sobre qué está pasando y sobre lo que dice mi paciente y qué está pasando cuando dice, es mucho mejor que no tenerla. Claro. Como tener una buena explicación de qué está pasando cuando hablamos de emociones, qué está pasando cuando hablamos de cognición, de qué estamos hablando cuando hablamos de propósito, qué estamos hablando cuando hablamos de incertidumbre o de lo que mierda fuese, Ok. de qué estamos hablando. Entonces creo que tener una buena conceptualización sobre el lenguaje, tener una teoría, una explicación sobre el lenguaje, hace que uno maneje mejor la situación, que entienda un poco mejor la situación o que quizás crea entender mejor la situación, porque no hay que excluir eso, Ok. pero, pero me parece que es eso. Yo diría Me- que va por ese lado. Primero, ser consciente del lenguaje, Ujú. ser consciente del papel que la conducta verbal está jugando y cómo funciona, me parece que afina muchísimo la intervención. ¿Qué Ok. es lo que estoy tratando de hacer? ¿Qué es lo que estoy tratando de modificar? ¿Qué es lo que quiero que cambie? ¿De qué manera y para qué? Me parece que funciona mejor cuando tenés un poco más de una buena teoría sobre el lenguaje. Ok. Y en ese aspecto, Fabi, si pudieras irte vos a tu práctica clínica concreta, ¿me darías un ejemplo concreto que vos digas, bueno, acá saber en este movimiento que hice, saber utilizar, mover los marcos deícticos me ayudó a, o cualquier otro marco, o como, solamente para bajarlo un poquito a tierra, ¿verdad? ¿Qué está pasando cuando alguien te dice, "Ah, estoy sufriendo"? Ujú. ¿Qué está pasando cuando alguien tiene una actitud hacia lo que está sintiendo? ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, eso. Ok. Desde, se puede pensar desde RFT. Yo prefiero pensarlo un poco más, o quisiera pensarlo un poco más, a veces como un mando. ¿Viste? ¿Te acuerdas Ujú. las Sí, clasificaciones de Skinner, de de tactos, Skinner. mandos y demás? Digo, Sí. me parece que muchas veces cuando lidiamos con eso, estamos lidiando, por ejemplo, con mandos ocultos o mandos generalizados. Ujú. ¿Sí? Es un pedido. Hablamos de sufrimiento y el sufrimiento es un pedido. Es Ujú. un pedido en tanto todo el lenguaje es social, toda la conducta verbal es social, es conducta que solamente afecta a otras personas, no afecta a nada del mundo salvo a otros seres humanos. Ujú. Y entender que, por ejemplo, que en algunos contextos el enunciado que de manera genérica dice estoy sufriendo es un mando, Ujú. es un pedido de cambio de Claro, situación, claro, estoy ¿sí? sufriendo y ayudame. Dirigido, exacto, dirigido a la nada muchas veces, por eso es generalizado, oculto, hay muchas maneras de pensarlo. Entonces, entender cuando está pasando eso y Sí. entender entonces el papel del terapeuta frente a eso. ¿Sí? ¿Qué vas a reforzar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Si eso es un pedido, Mm. cómo vas a responder? ¿Vas a responder reforzando ese pedido Claro. o redirigiéndolo? Mm. ¿Sí? O cambiando como la actividad, proponiendo hacer otra cosa con ese malestar, que no sea responder a ese mando, reforzar ese mando, Ujú. o señalar ese mando. Ujú. Señalar ese mando, es decir, ¿qué estás buscando? Nunca sería un mando completamente. No Claro. existen, ¿viste? Las clases funcionales no existen de manera pura. Siempre es una mezcla de cosas, ¿no? Pero uno puede hablar como mayoritariamente un mando. Eh, ¿Qué estás buscando hacer? ¿Qué estás buscando hacer cuando haces esto? ¿Qué está pasando cuando haces esto? Cuando decís esto? ¿Qué función tiene? Eh, entonces, por ejemplo, eso. Eh, Saber que el lenguaje es
conducta que solamente es reforzada a través de otras personas, que es conducta con reforzamiento social, hace que entiendas que el estoy sufriendo puede, en algunos casos, ser una descripción, pero muy a menudo, y Ujú. generalmente cuando es genuino, es más bien una manifestación, es más bien un mando, es más bien algo que tiene un efecto en los demás y que se emite porque hay una historia de reforzamiento a ese respecto. Ya. ¿Sí? Es como si vos lo pensaras, por ejemplo, qué sé yo, vos tenés un bebé que llora, Ujú. ¿sí? Un bebé que llora al principio llora por mm, conducta respondiente, si le duele algo, tiene hambre o lo que sea, está controlada por antecedentes, pero después de un tiempo, cada vez que el bebé llora, pasa algo del otro lado. Sucede algo del otro lado, alguien viene, alguien aparece, y aparece de ciertas maneras y no de otras. Claro. ¿Sí? Y entonces esa conducta empieza a estar bajo control operante. Y lo que es más, bajo control verbal, bajo control verbal, control social, si querés, Sí, para decirlo un poco mejor. claro. Y uno puede entender, por ejemplo, las expresiones de sufrimiento como algo funcionalmente análogo a eso, no como una descripción de lo que estoy sintiendo, sino como una expresión de algo que me está pasando. Mm. ¿Sí? Como por eso digo como lo del llanto del niño, porque me parece que a veces es mejor pensarlo desde ahí, porque no le asignamos un significado al llanto, nos es más fácil verlo como una conducta operante Claro. y pensar a la manifestación de la estoy pasando mal, estoy sufriendo, no quiero vivir así, que te dice una persona, la misma persona 20 años más tarde, Es, como es, parte de la misma clase funcional o por lo menos bajo la misma clase de control. Ujú. eh, Me parece que permite verlo bajo otra luz. Sí, Claro. permite verlo bajo otra luz porque permite ver el componente social que hay en las en las manifestaciones psicológicas, en las manifestaciones de emociones y demás, especialmente cuando es en primera persona, Claro. porque siempre se dirige hacia un otro, siempre se dirige hacia otra persona porque la conducta verbal es conducta reforzada por mediación de otra persona que ha sido entrenada así por una comunidad verbal, bla. Ya. Toda toda la definición clásica de 1957 de Skinner. Fabi, y si vos, si un terapeuta dice, quiero empezar a adentrarme en esto que es RFT, pero no sé por dónde, ¿verdad? ¿Dónde me pierdo? ¿Dónde vos le sugerirías que empiece? Eh, Todo depende de qué tanto, qué quiere hacer uno. Si lo que querés es un pantallazo, los libros de Torneke son lo más claro para empezar. Ujú. Los, cualquiera de los libros de Torneke, porque está siempre volviendo, ¿no? Pero eh, el de RFT en la clínica, el verde, no me acuerdo cómo Sí. era el nombre. El Pero rosadito, creo que ese el del sería. castellano. Ah, claro, pues tengo la edición en inglés, claro. Yo tengo el verde que es verde y amarillo. Sí. Ese sí lo tengo, ese sí me acuerdo de la tapa. Tengo por ahí. Yo creo que el libro de Niklas es un recurso interesante para RFT, para empezar por ahí. Y después es y después es el libro Violeta, o Púrpura, no sé cuál sería, pero el Teoría de Marco Relacional, el de 2001. Eh, Qué sé yo, eso como para empezar. Quizás sería una buena cosa leer antes de eso conducta verbal, porque mm, la cuestión es RFT es un abordaje post-skinneriano, está Claro, dialogando con Skinner. claro. Entonces, es un poco complicado escuchar una parte de un diálogo. Claro. ¿Sí? Uno siempre escucha partes de un diálogo, ¿no? Porque después de todo, el pensamiento, digo, el pensamiento en general, es un gran diálogo, es un gran diálogo que la humanidad viene teniendo, entonces siempre uno escucha partecitas. Sí. Pero cuando algo está tan explícitamente dirigido, digo, insisto, Sí, en el título dice abordaje post-skinneriano,
Es una Claro, conexión cuando está evidente, sí, tan sí, sí. claramente señalado el interlocutor, No, y de sería una hecho buena idea ver qué es lo que decía el interlocutor. no, y de hecho que Torneki empieza por ahí, ¿verdad? Al principio del libro empieza por ahí. Sí, Claro que todo es muy como más resumido, más digerible, ¿verdad? sí, Pero sí, sí, bueno, por supuesto. pero bueno. Pero bueno, esa podría ser una progresión, que yo podéis ir a Torne. O sea, si tenés tiempo, léete conducta verbal. Léete conducta verbal. Después, después te lees, qué sé yo, te lees algo de Sigma, relaciones de equivalencia. Después pasás al libro de RFT de 2001. Pasate después al libro de Torneki para ver un poquitito más cómo va la parte clínica y para tener un pantallazo general de todo eso. Pasate después al libro de Vilat, de Mathieu, Ujú. el de Dominando la Conversación Clínica, el Mastering de Clinical Conversation. Pasate a ese, que es una forma de llevar algunas de las ideas de RFT a A la la que clínica. Fabi. Eh, Eso Y, podría ser un recorrido. y, Pero yo no, perdón, ¿no? no, Pero no, no, no te preocupes. soy, soy partidario de empezar por lo que tengas a mano. Claro. Sí, porque Empezar todo, por lo que tengas a mano. porque cuando quieres aprender es tremendo quilombo. Vamos a hablar en serio. Empezar por lo que tengas a mano. Si total, es como si vos venís a Argentina, venís a visitar, che, ¿dónde voy? Anda a cualquier lado. Total es grande, no vas a llegar de todos modos. El país es grande, hay algunas cosas, pero ¿qué hago? Voy a Mendoza, Buenos Aires, hace cualquier cosa. Empezá lo que te quede más cómodo. Si tenés un libro, empezá por ahí. Si tenés conducta verbal, empezá por ahí. Si tenés a Torneki a mano, empezá por ahí. O agarra RFT. Los libros no muerden, a lo sumo. Uno los abre y dice, no entiendo una mierda. Y agarra otro, qué sé yo. Eh, Es lo que pasa con muchas veces. Y Fabi, una experiencia que para mí en este sentido es una cosa que me amedrenta un poco es cómo traslado, o sea, una cosa son todos estos libros, pero después tengo que hacer un traslado a mi práctica clínica, usar eso de una manera eficiente. Y para mí, o por lo menos mi experiencia es, esa es la parte más dura, difícil y como realmente sacar esto, que esto me sirva más allá de tenerlo todo acá como una teoría, ¿verdad? Entonces, ahí como, es como, eso. sí, cómo llevar RFT a ACT Sí, ACT o práctica clínica o cómo. general, porque, o sea, no conozco tampoco terapeutas muy, a lo mejor yo nomás no conozco, terapeutas interesados en RFT que no hagan ACT, ¿eh? O sea, yo por lo menos no sé, quizás hay y yo no lo sé. Sí, Entonces, sí, sí, es que sí, 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 sí. Es probable que sea, que no haya nadie o que sea improbable que haya alguien que esté trabajando en la clínica usando RFT, pero que no haga ACT. exacto. Es un poco raro. Mira, eh, vos preguntabas, hay una de las preguntas que, si mal no recuerdo, que es si ACT y RFT tienen una Sí, conexión porque necesaria. ahí Sí, está esa crítica dentro de esa crítica existe, ¿verdad? De que no hay una conexión y hay mucho debate alrededor de eso. Y sí. hay autores que dicen que no hace falta saberlo, hay autores que... entonces me gustaría saber tu opinión al respecto porque sé que sos una persona muy versada en eso. Yo no sé si hace falta o no hace falta, no sé si es el lenguaje que usaría. Sí, por ahí la pregunta que uno haría es, ok, ¿podés pensar ACT sin recurrir a las categorías de RFT? ¿Podés pensar y explicar las cosas de ACT? Digo, ¿podemos hablar de aceptación sin Ujú. recurrir a RFT? ¿Puedo hablar de difusión sin recurrir a RFT? ¿Puedo trabajar momento presente sin conocer los conceptos de RFT o valores? Y yo creo que sí. Y mucha gente lo hace, sí. Yo- Y yo creo no, que todos lo hacemos todos en tanto, en cuanto empezamos y después nos vamos a leer y no sabemos si es que estamos aprendiendo. O sea, esto es una cosa de ensayo y error todo el tiempo también, ¿verdad? sí, 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 por supuesto. Digo, la gente, digo, dentro del ámbito de la psicoterapia y fuera, la gente ha hablado de aceptación y ha hablado de valores antes de que existiera RFT y se ha hablado de manera útil y
provechosa de esos temas sin que existiera RFT. Difusión el término es un neologismo, pero las ideas de cierta flexibilidad respecto a las propias ideas, a los propios pensamientos, tampoco es una idea nueva. Eh, no creo, o sea, no creo que sí o sí necesites RFT para dar cuenta, para trabajar ACT, porque no ha sido necesario para todas esas cosas. Eh, en realidad, no creo que sea necesario, y digo necesario en sentido fuerte, ninguna otra cosa, además de ACT para hacer ACT. Ujú, El modelo es bastante autosuficiente en sí, ¿sí? ok, Podés hablar que esa era la idea, esa era justamente la idea del modelo. Eh, es bastante autosuficiente en términos de conceptualización y demás. Lo que creo es que cuando aparecen complejidades, cuando aparecen matices en la clínica, que aparecen todo el tiempo, entre paréntesis. que aparecen todo el tiempo, o sea, son parte de eso, pero muchas veces, a menudo, los matices no son decisivos, las sutilezas no son decisivas, eh, y otras veces sí, y otras veces los matices, las sutilezas, el trabajo clínico es complejo, y a veces los matices y sutilezas sí se vuelven decisivos. ¿Cómo laburo con este pensamiento? ¿Cómo laburo con esta creencia? Che, estoy tratando de encajarlo por este lado, que es lo que más o menos viene en el libro, pero no cierra del todo. No parece que yo trabajo desesperanza creativa y parece que es medio al pedo, lo estoy haciendo, pero no, el paciente no parece estar comprando esto. ¿Qué hago? ¿Cómo lo entiendo? Y ahí cuando ese tipo de cosas un poco menores, en el sentido de habilidades del paciente y respuestas, se empiezan a volver relevantes, ahí necesitas un, como un colador más fino, ¿no? Claro. Es como, eh, vos tirás una red al agua y tu red tiene unos agujeros así, y por ahí, para la mayor parte para cazar bichos grandes, ponele, sirve. Si quiero sacar una tuna así, bueno, una red con este agujero está bien. Pero quizás lo que estoy tratando de sacar son peces un poco más chiquititos y entonces ahí necesito una red un poco más fina, que no claro. deje pasar tantas cosas, que no Ujú, deje pasar tantas cosas. Todas las redes dejan pasar algo, eh, pero que no deje pasar tantas cosas. Y ahí es donde una contar con una explicación sobre la conducta, porque de última instancia lo que estamos hablando es esto. Uno no está tratando de dar cuenta del lenguaje, ujú. estamos tratando de dar De cuenta de acuerdo. la conducta. ¿Sí? El lenguaje es solamente parte del problema, parte clave, pero parte. Ujú, Entonces, si entiendo un poco mejor, si entiendo un poco mejor respecto de, qué sé yo, cosas de análisis de la conducta, entiendo un poco mejor de control aversivo, si entiendo un poco mejor de control apetitivo, ¿sí? Si entiendo un poco mejor de historia de aprendizaje, si tengo una mirada no esencialista, y voy a estar en mejor situación, ¿sí? Y necesito una conceptualización, o en ese caso me sirve una buena conceptualización sobre el lenguaje. RFT puede ser una, la conceptualización clásica de conducta verbal puede ser otra. Eh, y yo no veo que sea algo que esté indisolublemente atado. Una cosa es que ayude, ¿sí? claro, Una cosa es que saber RFT te ayude, sí, seguro, pero saber filosofía también te va a ayudar a laburar mejor acto. claro. Sí, conocer el contexto cómo funciona también te va a ayudar. O sea, tener una mirada no esencialista, que es lo que acabo de decir, también te va a ayudar a hacer mejor acto. Pero la pregunta clave acá no es si eso ayuda o sirve, sino si es algo indisoluble, si es algo necesario y si los desarrollos de ACT son completamente dependientes de RFT. Cosa que es un poco difícil de afirmar, porque no nos da de hecho, si vos lo pensás, no te da el tiempo, porque No. primera investigación de ACT es 1986. Sí, que era cuando ACT se llamaba distanciamiento comprensivo, Sí. donde estaban las primeras intervenciones, sobre todo de fusión, yo como contexto y demás.
Bueno, RFT no estaba articulado en ese momento. Claro. RFT no estaba articulada completamente. Había algunas cosas del 79 por ahí, algunas cositas de Hayes que estaban ahí con la equivalencia de estímulos y demás, pero era todo súper reciente. No había eh, un gran desarrollo de RFT en ese sentido. Y sin embargo, las bases de la intervención ya estaban hechas. Ujú. Lo central de las intervenciones estaban hechos. La adición, por ejemplo, de valores al modelo no surge de RFT, surge de Kelly Wilson, que viene con sus libros de Camus Mm. y Viktor Frankl, y viene con esas cosas. Y se interpreta, se incorpora en términos de RFT, que puede dar cuenta de eso, porque esa es la idea. Estamos hablando del lenguaje y es una teoría sobre el lenguaje, puede dar cuenta de eso, pero no es que surge de ahí. No es que primero, bueno, hacemos RFT y como resultado de esto, como un silogismo de respuestas relacionales arbitrariamente aplicables, se deriva tal cosa. No, No, porque se puede derivar cualquier otra cosa. exacto. Se puede derivar cualquier otra cosa. Entonces, creo que sirve, creo que sirve en el mismo sentido que sirve tener mayor delicadeza conceptual y mayor finura conceptual y anoticiarse un poco de ciertas cuestiones. Creo que es eso lo que sirve, pero no creo que sea necesario. Y creo que otros abordajes pueden prestar el mismo servicio. Sí, para decirlo un poco más claramente, creo que una conceptualización de conducta verbal con algunos firuletes, cuando digo conducta verbal estoy diciendo más Skinner, Sí, sí, sí. creo que conducta verbal con algunos firuletes, creo que puede cumplir las mismas funciones que cumple RFT para la práctica clínica. Claro. ¿Sí? Y con algunas, y quizás con algunas ventajas. Y quizás con algunas ventajas. Porque hay una cuestión de énfasis. eh, hay una cuestión de énfasis en esto. Mira, RFT Ujú. tiende a, en el lenguaje y en el funcionamiento del lenguaje, tomar una mirada que yo diría atomista o individualista. Sí, las respuestas relacionales arbitrariamente aplicadas son parte de mi repertorio. Y RFT asume que todo surge de allí. ¿Sí? Sí. Que la complejidad surge de allí, Ujú. de este tipo de operantes, y que todo se resuelve en términos de este tipo de operantes. Yo es como, yo puedo pensar en un Robinson Crusoe en una isla desierta y con su repertorio ahí. La conceptualización de conducta verbal de Skinner no. Ujú. Para Skinner, la respuesta del oyente es indisoluble, la presencia del oyente, la respuesta del oyente, la acción del oyente es indisoluble del episodio verbal. Para Skinner, el episodio verbal involucra dos organismos, uno que emite una respuesta y otro que responde a eso de ciertas formas particulares específicas. RFT medio que deja fuera eso. RFT habla de la propia lógica interna de las respuestas relacionales. Esta es una relación de coordinación que va junto con un jerárquico, que va junto con una comparativa, y toda esa historia, pero se resuelve adentro de la persona, o más bien dentro de su propio repertorio, no hay un adentro, pero sí lo resuelve en su propio repertorio. Skinner dice que lo que plantea Skinner es que la cosa va más en actuar de manera mediada y influenciar y dejarse influenciar. De eso va. Ujú. Skinner no postula un proceso especial como son las respuestas relacionales arbitrariamente aplicables para explicar la conducta verbal. Tampoco lo descarta, porque en todo caso estamos hablando de los procesos más moleculares que podrían subyacer al lenguaje. Pero, pero Skinner no va ahí. Skinner apunta ante todo a la intersocialidad del lenguaje, al hecho de que el lenguaje es, la función central del lenguaje es afectar a otro, es impactar a otro. No es tanto hacer un cálculo adentro mío
No, no es eso, esa es una función en todo caso parasitaria de la Del cooperación. impacto. Incluso lo dice Hayes en el artículo de 2014 con Sanford. Lo primero es la cooperación. Claro. Lo primero que viene es la cooperación. Y en la conceptualización de conducta verbal de Skinner, eso está mucho, mucho, mucho más en primer plano que en RFT. Casi que yo podría pensar RFT por fuera de otros, Mm. ¿sí? Como por fuera del otro, por fuera del oyente, por fuera de la comunidad verbal. No puedo hacer lo mismo en Skinner. No puedo hacer lo mismo en Skinner, porque La la explicación del respuesta del protocolo. oyente es clave para poder definir la función de lo que está pasando con el hablante. No sé si definir la función, pero es clave para entender el episodio. Mm. Eh, entonces, hay algo ahí que quizás esto sea, probablemente sea decirlo de manera errónea, pero en un sentido RFT atribuye pone la complejidad del lenguaje en la propia persona y pone la complejidad de la cognición en la propia persona y en el propio repertorio. ¿Sí? Una vez que yo aprendo respuestas relacionales arbitrariamente aplicables, una vez que yo desarrollo el repertorio de los marcos relacionales, la complejidad de la cognición, la creatividad de la cognición y demás viene todo desde ahí, surge desde allí. Por supuesto, son respuestas en contexto, ¿no? Pero el carozo de la aceituna es ese. Ujú. Skinner pone la complejidad de la conducta en la relación entre hablante y oyente. Ya, en la interacción, ¿verdad? Está ahí. Claro, es la interacción. Es como decir, la complejidad humana no surge tanto de lo que sabemos hacer cada uno en lo suyo, sino en el hecho de que podemos influenciarnos de maneras complejas, Ujú. ¿sí? De maneras complejas determinadas por por una comunidad verbal que establece ciertos modos de interacción. Mi comunidad verbal establece cuáles son los modos de interacción. Cuando, por ejemplo, refuerzo un pedido. Cuando refuerzo una expresión de malestar. Claro. ¿Cuándo se refuerza la expresión de malestar? ¿Cuándo es apropiado? ¿Cuándo no es apropiado? Mm. Perdón, ¿me ibas a decir algo? No, estaba pensando que en tanto y en cuanto, que tiene mucho luego sentido, porque, a ver, Skinner es quien hace una primera cuenta de lo que es conducta verbal desde un punto de vista conductista, y lo que viene después se complejizó. En el Sí. sentido de, o sea, lo que hizo Hayes es complejizarlo mucho más y ver qué pasa también en el repertorio de, o sea, yo conmigo, ¿verdad? Sí, sí. Y no solo, entonces también tiene mucho sentido como el proceso de evolución de eso y a la vez que lo que yo creo que cuesta mucho, ¿verdad? Y decime vos si estoy equivocada, es porque mucha gente también descarta lo que viene después. Como hasta acá hasta lo que dijo Skinner es, y esto, lo que pasa con la RFT no es del Sí, todo válido, ¿verdad? sí, sí, sí. Ya se dijo Obvio. todo hasta Skinner. Esto no aporta nada nuevo. Sí, sí, por supuesto. Sí, Entonces, sí, sí. Son diferentes maneras de ser un termo, ¿viste? no, no, no. A lo que yo voy es, bueno, lo que está costando articular también, porque dentro de todo cuesta articular si estamos hablando de que queremos impactar en ciencia, en tal, y este es el desarrollo que tuvo, porque Skinner falleció y bueno, llegó hasta donde llegó. Eh, también es interesante, ¿verdad? Que ver esa manera de articularlo y como vos lo estás describiendo, bueno, Skinner llegó hasta acá y esto es lo que se hizo después. ¿Verdad? Esa interpretación no solo lógica, sino también necesaria para empezar a ver un poco si podemos no ser tan termos, ¿verdad? Mira, creo que está bien, está bien tu observación, me gusta. Es cierto, completamente así, que hay quien se queda con 1957 y no pasamos mucho más de ahí. ¿Sí? Cuando digo 1957 es conducta verbal, digo Conducta, para la ¿verdad? gente. La publicación de conducta verbal. Es cierto, es cierto. Eh, y
creo que más allá de que Skinner en un par de lugares, en Ciencia y Conducta Humana, o incluso en Conducta Verbal, y en muchos otros lugares, pero toca algo de psicoterapia, lo cierto es que Skinner no era un psicoterapeuta, ni nada que se le pareciese, ¿sí? Claro. Con lo cual, sus desarrollos no están muy orientados hacia ese lugar. No están muy orientados o particularmente orientados ahí, ni son particularmente sensibles a eso, porque no era lo que él hacía. ¿Qué querés te diga? Como yo no soy un experimentador, no tengo un montón de sensibilidad hacia ese lado. Puedo escribir algunas cosas, pero si yo me pongo a escribir sobre qué sé yo, condicionamiento en palomas, y probablemente se me van a pasar un montón de cosas. Claro. Eh, entonces, sí creo que se requiere de una articulación para pasar de Skinner a la clínica. Sí creo Mm, que se requiere una articulación. Eh, RFT propone una. RFT propone una, que es modificar la concepción de conducta verbal, modificar la definición de conducta verbal, definir a la conducta verbal exclusivamente en términos del repertorio del organismo, repertorio del individuo, no en términos del repertorio, de un repertorio conjunto, y decir, bueno, ok, lo podemos dar cuenta así y podemos de esta manera interpretar los fenómenos clínicos. Y es un camino que tiene sus cosas interesantes, tiene sus cosas positivas y tiene sus problemas. Y es lo que te decía, creo que uno de los problemas es la relación de exterioridad que termina fomentando con la cultura, mm, ¿sí? Con la cultura. Eh, es como ahí está el individuo y está su entorno socioverbal y lo que he sentido siempre es como que hay un gap muy amplio, que claro. de pronto estamos acá y de pronto estamos acá, pero no sé cómo paso de una cosa a la otra. Ujú. No sé del todo cómo se pasa de una cosa a la otra. Bueno, Eh, y es trabajo que queda y está bien que quede. sí, son distintas direcciones, son distintas direcciones. Por eso digo, me parece que RFT es una respuesta. Vale. Me parece que hay otras y me parece que hay otras respuestas, otras formas de explicar esto, otras formas de abordar esto que siguen siendo completamente funcionales, Ujú. que resuelven las cosas, funcionales en el sentido En de sentido, conductuales, sí, sí. que resuelven de otra manera, que abordan de una manera diferente, no necesariamente incompatible. Ujú. Pero, qué sé yo, viste, es como organizar una biblioteca. Podés organizarla de distintas maneras. Yo veo tu biblioteca atrás, tenés todas las fotocopias juntas, por ejemplo. Y decís, ok, esa es una. O podrías organizar por tema. Y entonces tendrías libros y fotocopias intercalados. Y estaría perfecto también. O sea, es otra forma de organizar. Y lo que creo es, no que todas las formas de organizar son equivalentes, porque no es cierto, pero según lo que tenés que hacer, Claro. según lo que Puede estás ser otro. intentando hacer, hay formas de organización de los contenidos que pueden ser un poco más cómodas. Mm. Quizás esta organización que vos tenés ahí con la fotocopia, que queda más lindo para una cierta cosa, funciona mejor, pero quizás para otra cosa, si Mm, estás trabajando con alguna cosa, quizás agarras y pones todos los libros sobre un tema en un mismo lugar, sean fotocopias o libros impresos, pones todos ahí y tenemos claro. todo juntito. Y, ok, es para otro fin. Ujú. La pregunta grande a resolver es si la organización que propone RFT de la conducta verbal, la conceptualización, es la, es necesariamente la mejor para fines clínicos. ¿Sí? Para fines clínicos. No digo para otros fines, pero para fines clínicos, que es a donde me muevo, ¿no? Claro. Eh, y me parece que eso es una pregunta abierta. Me parece que eso es una pregunta abierta que, sobre lo cual no suele haber mucha discusión. Es muy difícil tener una discusión. Es Ujú. muy difícil tener una discusión porque pasa esto que vos decís. La gente que trabaja con ACT quizás ha leído solamente RFT y ninguna otra cosa, Ujú. y muchas veces la gente que ha leído a Skinner no ha leído ninguna otra cosa después de eso, Claro. ¿sí? Y entonces El diálogo se eh, corta. es un diálogo complicado, porque uno no ha leído al otro, el otro no ha leído uno, y es un poco complejo. eh, y nada, es difícil y es una tarea que tenemos por delante, me parece. Al menos una conversación, nos podemos pelear un poco. Ah.
Fabi, me encanta, podría escucharte yo así un montón de tiempo, toda la noche. Se nota que para vos es tan fácil, se te unen tantas ideas, da un gusto escucharte. No, estoy cada vez más perdido. En serio, es- Estoy cada vez más, estoy cada vez más perdido. no se nota, no se nota y creo que también eh, eh, es un placer, ¿verdad? Escucharte. Y me gustaría saber ya para ir cerrando un poco. ¿Hay algo en vos, así como, y esta es una pregunta también, vos como clínico, porque yo siento que uno va como evolucionando y uno piensa muy distinto a medida que uno, yo siempre digo, la clínica a mí me hace súper humilde, porque me dices, para tu caballo, que mira que no podés con todo, que hay veces te vas a sentir perdida, que por mucho, o sea, em, hay procesos de lo que vos comprendés en RFT, en conducta verbal, en lo que sea, de este desarrollo como de vos personal como psicólogo, que todavía esté en proceso o... No, no estoy seguro de entender la pregunta. Mm, quizá me lía un poco. No, Vamos que juntos podemos, dale. sí, vale. No, me refiero hay cosas que vos crees que... Recién, por ejemplo, me diste una pregunta abierta, y que crees que está abierta, pero vos en tu desarrollo como clínico o como docente, ¿hay cosas que vos crees que todavía están en proceso de llegar a de desarrollarse? Tanto ¿Vos en... decís en el campo? Sí, sí, sí. Sí, completamente, sí, 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 completamente, completamente. Completamente. Hay cosas que están en nuestro campo, en el campo clínico conductual, si querés. Todo está por desarrollarse en realidad. Todo está por desarrollarse. Trabajamos dentro de un nicho muy chiquitito, relativamente muy pequeño, dentro de lo que es el campo de la psicología clínica en el mundo, lo que es el análisis de la conducta y Chiquitito. todo lo vinculado a eso. Somos poquitos, o sea, somos poquitos, nos conocemos todos. No, no es una cosa masiva. Y claramente adoptamos esta perspectiva porque es una perspectiva que nos cierra, que tiene sentido, pero requiere un montón de trabajo. Nosotros lo que tenemos es un paradigma. Ujú. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos es un paradigma en el estilo kuhniano, si querés. Tenemos un paradigma, tenemos una Sí. forma de entender los fenómenos, tenemos una metodología, tenemos una filosofía de la ciencia. Hasta que llegue Hay, el hay, otro hay... paradigma, se muestran las anomalías. Ponele, sí, 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 ponele. Pero digo, sí, 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 ya, esa, la lógica, no me gusta mucho la lógica de las revoluciones científicas, tenemos tenemos algo que no hay en la psicología en general, que es una conceptualización integral de la conducta, ¿sí? Que va desde fenómenos básicos de aprendizaje hasta fenómenos clínicos. Y eso en general no está. Eso en general no está. No hay de eso. Lo que hay en el campo de la psicoterapia son tecnologías. Tecnologías para usos concretos en ámbitos concretos. ¿Qué sé yo? El psicoanálisis es una tecnología desarrollada para lidiar con fenómenos clínicos. No puedo enseñarle a leer a un chico usando principios psicoanalíticos porque no da respuesta a eso, porque No. no estaba pensando en dar respuesta a eso, sino a otro tipo de fenómenos un poco más complejos. El análisis de la conducta, sin embargo, busca dar respuesta tanto a eso como le enseña a un chico a leer mejor, a estudiar mejor, a aprender mejor y cómo lidio con una persona que está buscando el sentido de su vida o que está tratando de lidiar con el sentido de su existencia, el lugar en el mundo y cómo pienso al lugar de la persona en la cultura, en la sociedad. Y el conductismo busca dar respuesta a todo eso, no solamente al rango de fenómenos clínicos. Por eso digo que es un paradigma, Ujú. con una conceptualización integral. Eh, pero eso requiere una cantidad brutal de trabajo. Hay una cantidad brutal de trabajo y una cantidad brutal de puentes que hay que tender, de cosas que hay que construir, que hay que armar. Ponete a ver la literatura conductual, lo que es las líneas de investigación conductuales, y hay cosas que
que son una maravilla, que son increíblemente divertidas, increíblemente interesantes, que son la literatura sobre el control conjunto, la literatura sobre la variabilidad conductual, la literatura sobre, y en cosas que desarrollo, metacontingencias, macrocontingencias, el análisis culturoconductual, que hace muy poquito lo empezaron a mover, empezaron a salir estas cosas, como, y todas requieren trabajo, todas requieren un montón de trabajo. Es una disciplina relativamente reciente y que ha sido llevada adelante por muchas personas, pero relativamente pocas y sobre todo relativamente poca para lo que se necesita y de relativamente poca penetración, porque las universidades aquí y los lugares de investigación no están llenos de gente investigando esto. No, no, no. En algunos lugares un poco más, en otros menos, pero no es una perspectiva mayoritaria, no es una perspectiva hegemónica. Entonces, ¿qué está en desarrollo? Todo. ¿Qué es lo que creo que estamos necesitando o que... Sí, la clase de desarrollo que creo que me gustaría ver, me gustaría ver un poco más de los desarrollos, esto que decía recién, lo de Glenn, metacontingencias y macrocontingencias vinculado con la clínica, es decir, la relación, la forma en la cual la comunidad nos configura como individuos, Ya. la forma en la cual nuestra comunidad verbal nos configura nuestra subjetividad, nuestras formas de sentir, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, nuestra forma de responder a las cosas, ¿sí? Eh, hay una, hay una intuición en Skinner en 1945 que es que la conciencia de sí mismo, la conciencia de uno mismo, el self, es de origen social. Ujú. Es porque nuestra conducta es importante para otros que se vuelve importante para nosotros. Nos volvemos conscientes, la conciencia aparece porque somos bichos sociales y aparece en cada uno la conciencia gracias a la acción de los demás. Y en otro texto más adelante, creo que es sobre el conductismo, Skinner dice que uno puede conjeturar que distintas comunidades verbales tendrían que dar origen a distintas formas y grados de conciencia. La conciencia no es un fenómeno uniforme, Ujú. no lo pensamos como un fenómeno uniforme, sino como un fenómeno culturalmente determinado. Ujú. Y, y el pensar cómo ciertas comunidades verbales o cómo nuestras comunidades verbales dan origen a nuestras formas de conciencia, a nuestras formas de sentir, a nuestras formas de pensar y de sufrir, nuestras formas particulares de sentir, pensar, sufrir en este momento, en este contexto, en esta situación. Yo creo que esa es una línea extremadamente interesante de investigación, es una línea extremadamente interesante de reflexión y discusión, para la cual están todas las herramientas conceptuales, porque las herramientas conceptuales están. Claro. ¿Sí? Todas estas cosas están elaboradas. De nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo ninguna cosa nueva ni ninguna cosa muy sorprendente. Estoy diciendo Skinner en 1945, estoy citando sobre el conductismo, que es 1974. No hay nada novedoso acá, incluso de lo que te digo de Glenn, que es las contingencias entrelazadas de reforzamiento. Digo, porque estoy hablando de metacontingencia, estamos hablando de cuando, digo, por ahí para la gente que escucha, cuando la respuesta de uno Ujú. es contexto para la respuesta del otro. Y la respuesta de este es contexto para la respuesta del otro. Entonces ahí tenemos contingencias entrelazadas. Eh, y todo eso y el impacto sobre los fenómenos psicológicos, de nuevo, los aparatos, los dispositivos conceptuales están. Los conceptos están y de hecho hay rudimentos de este análisis. Este análisis está rudimentariamente hecho con varias cosas. Pasa que hay que sentarse a laburar y llevar esto adelante, desarrollarlo, moverlo un poco, hacerlo funcionar y ver qué surge. ¿Sí? Como poner en marcha la máquina. Hace falta nada más gente que se ponga a hacerlo. Y esperemos que haya y bueno, Fabi, te agradezco un montón eh, toda esta cantidad de conocimiento, toda esta perspectiva que nos regalaba a mí y a todas las personas que vean la ¿Cómo entrevista. regalar? ¿No era paga la entrevista?
¿Cómo que regalar? Te enteraste tarde, ¿Cómo regalar? te enteraste tarde. Ah, pero va, muchísimas gracias. Esperemos verte por acá. La gente pidió que estés, que te recuerdo y bueno, esperemos verte otra vez por acá hablando de muchos temas, que tenés un conocimiento que es bastante amplio y nada, millones de gracias. Gracias por la invitación, por la paciencia y gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de dejarme compartir algunas de estas cosas, de escuchar, de traer algo a la mesa, de compartir algo de lo que uno viene masticando. Realmente es un privilegio, además de un placer, es un privilegio poder compartir esto y que haya gente del otro lado dispuesta o interesada a escucharlo, por equivocada que esté. Dale, Pero Pablo. gracias. Muchas gracias. Si te gustan los vídeos de Contextuales desde adentro, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si además me puedes dar un like y dejarme un comentario, me ayudas a seguir creando más contenido para vos. Nos vemos.